de los oprimidos, es un tipo de nacionalismo de los explotados, es un tipo de nacionalismo de los oprimidos en términos étnicos y raciales. ¿Sí? Es decir, es un nacionalismo que tiene un contenido de clase etnia, ¿sí? Y que te va a llevar a poner en cuestión el destino del poder político. Hay que aquí señalar lo siguiente, o sea, la insurrección de octubre de 2003 va a propiciar una transformación drástica del imaginario nacional boliviano, ¿sí? Hasta antes de la revolución del 52, el indio, hemos dicho, era un foráneo, ¿sí? Era extranjero en su propia tierra, ¿sí? La subversión en la imaginación política, la transformación en la imaginación política que se produce la insurrección de octubre del 2003 es que el indio ahora es el auténtico boliviano. No es el mestizo, no es el cara, el verdadero boliviano es el indio. Hay una reapropiación de esa idea de Bolivia y el sujeto indio aparece como el verdadero depositario de la nación. Entonces va a surgir con mucha fuerza, y yo lo experimenté, porque en esa época volví a ver, o sea, jamás había sido tratado tanto como un extranjero en mi propia tierra, ahora yo, ¿no? O sea, es decir, y había experiencias de muchos amigos, gente con una tez un poco más clara, que me decían lo mismo, me tratan como extranjero. Es una queja recurrente. Los Cambas, peor. Entre paréntesis hay que señalar que cuando Gonzalo Sánchez de Lozada llevó adelante la masacre, trajo a muchos soldados venianos y cruceños, ¿no? Porque esperaban que así no se establezcan lazos de solidaridad entre manifestantes y soldados. Y al principio pensaban que eran chilenos. Está hablando, porque son andaluces, ¿no? Pensaban que el Camba era chileno, entonces había esta idea, ¿no? Pero sí, o sea, es decir, andate a tu país, es el reclamo constante cuando hay una fricción. Ahora andate a tu país, este no es tu país y eres Camba. O gente, digamos, de clase media, con una tez un poco más clara, andate a tu país. Entonces, claro, esto está con mucha fuerza, motivado por esta suerte de reapropiación del sentido de Bolivia por parte de estas etnias nativas. Entonces es eso, ¿ya? Ahora, para terminar, lo que quiero decir es esto, o sea, el MAS va a procurar estatizar esta energía revolucionaria, ¿sí? El pachamamismo va a hacer eso, ¿sí? O sea, los rituales, no es una cuestión muy superficial esta, o sea, es decir, como en algún momento, por ejemplo, tiende a pensar, ¿cómo se llama? El teórico aymara, ¿cómo se llama? Como Macusaya, ¿no? O sea, es decir, una suerte de parafernalia y de circo pachamamista, ¿no? No es tanto así, o sea, es decir, en realidad ellos han logrado detectar bien esta sensibilidad, ¿sí? O sea, es decir, porque es un nacionalismo pachamamista, es un bolivianismo pachamamista el que ha buscado promover el MAS, ¿sí? Y ha procurado estatizar eso, claro, dándole su propia orientación y su propio sentido. Entonces, no es exagerado decir que durante el régimen del MAS y PSP, digamos, los trabajadores explotados y las etnias oprimidas aymaras van a sentirse por primera vez dentro de, ¿sí? Dentro de. Hasta 2019, cuando hay una tentativa de restauración oligárquica, sube Yanine Áñez, se retira la Huipala, es decir, y ahí sucede un cambio drástico, ¿sí? El Alto, que en 2003 había estado llena de tricolores, ahora se llena solo de huipalas. Las tricolores las queman en el Alto, las destruyen en el Alto, porque adquiere otra significación. Devienen en el símbolo de los mestizos de clase media, ¿sí? Entonces es importante entender cómo estos cambios, estas oscilaciones, digamos, en la propia ideología y la simbología nacionalista, está también, además de estas transformaciones estructurales a las que he hecho referencia, estas trayectorias de clase etnia, el papel de la escuela, el cuartel, etcétera,
está fuertemente asociada también a estos giros, a estos cambios bruscos en la situación política, ¿sí? Lo que ahora han liberado a Camacho, la van a liberar a Áñez, eso también es visto, ¿no? Así, de esa manera. Es decir, y eso va generando nuevas brechas, ¿no? Bueno, lo dejo acá. Les agradezco por su paciencia. Y bueno, ahora pasaríamos a hacer una ronda de preguntas, ¿no? No sé si alguien quiere comentar o opinar algo. Sí, maestro. ¿Qué tal, Orgio? Buenas. Bueno, a ver, un gusto primero venir, ¿no? Y un gusto igual leerte publicado en Facebook. Siempre es muy entretenido. Lo que a mí me da curiosidad es cómo percibes vos, por ejemplo, que Cochabamba, que durante este conflicto no en la guerra del gas necesariamente, pero sí en la guerra del agua, ha sido un foco, ¿no? De representación de lucha social, de protección de lo nuestro, de los recursos, ¿no? Pero ya dando el salto al 2019, o sea, se ha vuelto como que, no sé, tipo Juegos del Hambre, en el que gana el que más golpea y patea a indios, ¿no? Ha sido terrible el 2019. Y mi duda es, o sea, igual cuando estás en conversaciones sociales, la gente, los candidatos hoy en día protegen a la agroindustria, y cuando los que principalmente proveen alimentos es las familias, ¿no? Del campo. Pero la gente sigue como que, no, voy a votar por este porque es empresario de Yango, o este que está luchando contra la corrupción, pero ambos tienen así una agenda totalmente, pareciera para afuera igual, súper liberal. Yo no sé cuál sería más de izquierda entre los dos frentes que están yendo a segunda vuelta. ¿Por qué es esto, Lorgio? O sea, ¿por qué la gente hoy en día está, por lo menos en la ciudad, ¿no? Por lo menos aquí en la ciudad, que es donde yo vivo, está prefiriendo apegarse más a un discurso que no importa qué tan rápido o a quién se venda el país? Uno de los candidatos decía que va a traer a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, si gana las elecciones, para que financien proyectos aquí en Bolivia. Y claro, en el fondo están votando por vender Bolivia. O sea, ¿por qué? Es más, digamos, el interés de creer que yo voy a ser un millonario algún día, o es más el odio así como que ojalá desaparezcan los indios de Bolivia. ¿Por qué la gente hoy en día tiene tanto apego hacia algo de afuera? Porque no veo entre los votantes de ningún partido hablar de defendamos Bolivia, ¿no? Esa era mi duda, Rocho, perdón si me he extendido. Gracias. Voy a ir así, estableciendo un diálogo con ustedes. He cerrado en realidad con esto de que el nacionalismo de octubre del 2003 fue un nacionalismo de los oprimidos contra el imperialismo, así se representó, ¿sí? Ahora esto tiene una virtud, ¿sí? Y lo voy a representar con una anécdota, ¿sí? No sé si ustedes han visto esta película Lincoln, ¿sí? Con el Daniel Day-Lewis, ¿ya? Hay algo que siempre decía, está en el contexto de la guerra civil entre el norte y el sur, ¿sí? El sur amenaza con secesionar, dividir el país, ¿sí? Y hay algo que Lincoln, junto a los republicanos, ha ido propagandizando, y dice lo siguiente: para que no haya división del país, tenemos que abolir la esclavitud, porque así vamos a poder ganar a los negros del sur, ¿sí? A nuestra causa, y así vamos a impedir que se divida Estados Unidos, ¿sí? Entonces, en el norte había gente extremadamente racista, ¿vale? Pero estaban de acuerdo con lo que decía Lincoln, porque tenían como para ellos había un valor mayor en conservar la unidad de su país. Y bueno, es decir,
liberar de la esclavitud a los negros era malo también para ellos, porque eran tremendamente racistas y proesclavistas, muchos de ellos, pero era mejor liberarlos, o era menos malo liberarlos que el país se divida. Esa era la lectura. Entonces, Lincoln vio la guerra como una oportunidad imperdible para liberarlos a los negros de la esclavitud y logró prosperar, ¿sí? Bueno, ¿por qué llevo aquí? ¿Dónde me lleva esto? Es decir, existen coyunturas donde el enfrentamiento con un adversario más grande que pone en riesgo intereses, ¿sí?, y valores que pueden ser considerados sagrados por una población, permite coyunturalmente invisibilizar las diferencias, las brechas que existen. Cotidianamente, y eso sobre todo es una brecha que se ha abierto muy fuerte. Por ejemplo, ahora hay una división muy fuerte entre la clase media mestiza y los campesinos de origen quechua y aymara. Hay una fractura ahí, muy fuerte, ¿sí? Como tú bien has dicho, pues en octubre, noviembre del 2019, pues los estudiantes han ido a patear las sedes de los campesinos, han habido enfrentamientos en las calles, ¿sí? Esa es una brecha abierta ahora. Pero durante la guerra del agua, como tú bien has dicho, pues los estudiantes hemos marchado con los campesinos, hemos abierto durante la guerra de la coca nuestras puertas a que vengan los cocaleros asistían en las asambleas. Los estudiantes hemos ido formamos parte de la coordinadora junto a los campesinos, estaban ahí los regantes, estaban los fabriles. Es decir, era un frente de distintas clases sociales contra una transnacional que nos quería cobrar, pues, por nuestra agua. O sea, habían tarifas que llegaban a los $100, ¿sí? Era así. Entonces, claro, o sea, ha habido una articulación de las clases trabajadoras de origen indígena, clases trabajadoras mestizas, clases medias mestizas, enfrentadas contra una transnacional, ¿entiendes? O sea, es decir, el asunto es cómo los alineamientos internos cambian para enfrentar una lucha externa. Y esto no es que te hace desaparecer las contradicciones internas, pero te las lleva a un segundo plano. Hay un concepto de Bourdieu que me gusta mucho, que es esto de las disposiciones dóxicas. Podríamos decir que muchos de nosotros tienen en su corazoncito, producto de la historia del saqueo, un sentimiento antiimperialista. En el campo y en los sectores de trabajadores mucho más. Pero eso no se activa en cualquier momento. Esas disposiciones dóxicas que están vinculadas a tu propia historia social se activan en determinadas coyunturas del conflicto. Pero muchos de nosotros que tenemos ese antiimperialismo, muchos de nosotros somos racistas también, ¿sí? Y eso aflora en otro tipo de coyunturas. Entonces son las coyunturas las que permiten llevar a la escena de discurso determinadas disposiciones en tanto otras quedan latentes, ¿sí? Y se activan en otra cosa. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tú tienes? Y eso lo vamos a ver con más detalle mañana, porque tu pregunta es muy compleja, no te la voy a poder contestar totalmente. Pero, ciertamente el descalabro del MAS es percibido como un descalabro del socialismo, ¿no? Es un descalabro de la izquierda, un descalabro de las ideas de revolución, descalabro del campesino como la llamada reserva moral. Al final, así se lo ve, resultaron ser otros ladrones más, ¿no ve? Entonces, el significado de masista de mierda, además de tener una connotación social y racial, tiene una connotación política. También se asocia masista de mierda con ladrón, con corrupto, ¿sí? Con vivillo, ¿no? Entonces, también tiene esa connotación política. Entonces está muy desacreditado, y además la crisis, que como en la época del lado de le tocó. Entonces estás en el peor escenario. Entonces, claro, surgen otras disposiciones tóxicas, ¿no?
muy asociadas, digamos, al racismo. Sí, o sea, vamos a ver mañana este tipo de nacionalismo que ha surgido con el movimiento Cúcuta. Es un nacionalismo anticubano, antivenezolano, antisocialista. Es una visión que se ha cultivado mucho, sobre todo por los gobiernos de las llamados gobiernos de seguridad nacional. Ahí el extranjero es el comunista, no es el yanqui. Vamos a ver eso con más detalle, porque eso nos va a ayudar a comprender. Pero es importante ver cómo, digamos, estas modificaciones en la situación política permiten gatillar ciertas disposiciones que están en la propia historia de la clase etnia y que se activan en determinados momentos, en tanto otras quedan latentes, ¿no? No sé, si quisiera hacer otra pregunta. Tal vez, cuando iniciaste la charla con preguntar qué es Bolivia, y lo has asociado a la enseñanza, lo has ligado a la enseñanza pública, que es más enseñanza de símbolos, el himno, la bandera, bueno, todos los símbolos, y cuando aparecen los nacionalismos, que es más o menos en los años 30, después de la guerra del Chaco, porque la guerra del Chaco ha trascendido mucho para que la gente del campo un poco se incorpore, digamos, a la... Bueno, ha habido una especie de decepción, digamos, de la gente del campo, porque ha sido utilizada llevándolos aquí como bestias en las condiciones peores, se han hecho enfrentar con el Paraguay, pero en el retorno, ha retornado ya con otro pensamiento. Y ese nacionalismo me parece que también ahí se enraiza. Pero yo lo que estoy viendo, con lo que estás explicando, es hay varios conjuntos de imaginarios. Por ejemplo, Bolivia es un imaginario, ¿no? Es un imaginario de un territorio, de una bandera, de unos símbolos, que entre las personas nos hacen ver en algunos momentos juntos y en algunos momentos diferentes. Por ejemplo, cuando juega la selección, bueno, todos somos bolivianos, viva Bolivia, decimos por ahí. O cuando estamos en el exterior, bueno, no estamos en nuestro territorio, pero nos encontramos con un par que había sido boliviano, ahí nos damos la mano, nos abrazamos, inclusive nos hacemos de amistad ahí. Pero en esos momentos somos bolivianos. Y me parece que todo este conjunto de imaginarios está relacionado con los símbolos, con todos los símbolos, con toda la simbología, es parte también de la construcción de lo que es Bolivia, ¿no? Tú más o menos has empezado a hablar. Sí. Sí, de acuerdo con lo primero que mencionas, ¿no? O sea, ciertamente en el libro lo van a ver, pues no está muy... No me he centrado en eso, pero es cierto que la guerra del Chaco va a suponer una inflexión importante, ¿no? Digamos que la escuela después va a buscar institucionalizar estos elementos, ¿no? Y el cuartel también. Con eso estoy de acuerdo. Ahora, también estoy de acuerdo con la lectura, digamos, situacional que planteas de cómo ciertas disposiciones se activan de acuerdo a la situación, ¿no? Has hecho referencia cuando uno viaja al extranjero, ¿no? De alguna manera los ejemplos que yo he utilizado durante la guerra del gas, por ejemplo, la guerra del agua, ciertamente tu confrontación contra las empresas transnacionales pues permiten que salgan a flote, que salgan, digamos, que se manifieste toda esta historia vinculada al saqueo, ¿no? Y que también está presente. O sea, no se olviden que he mencionado ¿qué es lo que hizo la escuela y el servicio militar obligatorio? Mantener viva esta idea del invasor que viene a saquearte tus recursos. Eso a través de los rituales lo va a mantener vivo, ¿no? Y que se activa en determinadas coyunturas de conflicto, ¿sí? Ahora, lo que yo simplemente precisaría, lo que tú mencionas, es que está muy, o sea, las disposiciones dóxicas, el hábitus, digamos, finalmente, es esta visión prereflexiva a la que he hecho referencia, espontánea, ¿no?
no se construye de la misma forma. O sea, las clases etnias, que es un planteamiento básico que planteo, digo así, o sea, si es la hipótesis de trabajo y es la que la voy a trabajar mañana también, y así empieza mi libro, ¿no? O sea, es decir, las luchas de clases etnias son contradicciones socioculturales de larga duración, donde se origina la conflictiva cuestión nacional de la Bolivia contemporánea y toma forma la lucha por la hegemonía, es decir, por el poder y la dirección del Estado. O sea, es decir, la construcción de este imaginario nacional está íntimamente vinculada con formaciones de clase etnia específicas. En el caso que he analizado es la historia de estos trabajadores explotados que van a pasar por la escuela y que se van a apropiar a su forma ese legado. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo estudiantes mestizos de clase media se van a reapropiar de las enseñanzas del cuartel. Es decir, por ejemplo, hay Limberg, hay un entrevistado que me mencionaba de que él repudiaba al MAS porque le había puesto una estatua a un asesino usurpador extranjero que había venido a matar bolivianos, el Che. Era su enemigo por eso. Y lo dice con una furia terrible, ¿sí? Entonces ahí te apropias de otra manera y la alteridad amenazante extranjera es otra, ¿sí? Y claro, se activa en la experiencia, digamos, en torno a este relato que ha circulado mucho, ¿no? Eso lo vamos a ver con más detalle mañana, ¿no? O sea, la dictadura chavista, la dictadura castrista, no sé, la figura del extranjero ahí cambia, es otra, vamos a ver cómo se configura ese tipo de nacionalismo y que está también íntimamente relacionada con la propia historia social de estas personas, ¿sí? Esa es, digamos, la única, digamos, la única añadidura que haría yo, digamos, a lo que has mencionado. No sé si hay algo más. Bueno, si no hay nada más, entonces nos veríamos mañana, ¿sí? Nos veríamos mañana a la misma hora, por el mismo canal. Nos hemos pasado solo 9 minutitos, ¿ya? Nos vemos mañana. Chao.